Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hemos llegado hoy a la séptima iglesia o al séptimo periodo histórico de la iglesia cristiana. Porque en cada uno de los recorridos que hemos hecho, hemos llegado a la conclusión de que cada iglesia representa un periodo en el tiempo histórico y también en el cumplimiento profético. Así como estas iglesias existieron literalmente y tenían particularidades propias, esas particularidades el Señor las tomó en cuenta porque Él, conociendo el futuro, sabía que estas iglesias tenían características y experiencias que la iglesia tendría que vivir a lo largo de todo este periodo histórico del cristianismo. Desde que Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos y hasta que Cristo venga a buscarnos. Como hemos visto cada uno de los periodos, hoy hemos llegado al periodo final de la historia del cristianismo. El periodo final. Hemos llegado a la última iglesia. Desde 1844, que fue donde terminamos la iglesia de Filadelfia, y comienza ahora un periodo laodicense. Pero para poder ver cómo es y cómo ha sido este periodo laodicense desde el año 1844, tenemos que abrir nuestras Biblias. El versículo 14 del capítulo 3 empieza a describir el mensaje que el Señor le envió a esta iglesia. Iglesia que existió literalmente. Iglesia que tiene una repercusión en la historia. Y especialmente para nosotros porque es la última iglesia. Es el último periodo. Podemos decir, es el periodo que tú y yo estamos viviendo en este preciso momento, porque la iglesia de Laodicea o el periodo laodicense no ha terminado, está en curso. Leamos el versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje a la hermandad en este lugar llamado Laodicea. Vale la pena que nosotros destaquemos todas y cada una de las palabras descritas en este mensaje, porque son especialmente para nosotros que vivimos en este tiempo. Antes de poder analizar cada versículo, necesitamos nosotros conocer un poco de la realidad de esta ciudad Laodicea. Hay mucha, pero demasiada información con respecto a esta ciudad. Tenemos muchas cosas que decir,
Pero vamos a tratar de resumir un poco. Conseguí en una fuente informativa histórica acerca de la ciudad, aunque hay muchos libros que describen muchos detalles de la realidad histórica de la Odisea. La Odisea antes era conocida como Diospolis y Roas. Como esto queda en Turquía, el nombre turco moderno es Laodicai. Es una ciudad del Imperio Antiguo Seleucida. Grecia se dividió tras la muerte de Alejandro, y dentro de esa división del imperio de Alejandro el Grande estaba un sector tomado por Seleuco, y la generación sucesiva se llamaron los Seleucidas. Entonces, esta ciudad del antiguo imperio Seleucida fue establecida entre el año 261 a.C. Estamos hablando de casi 300 años antes del nacimiento de Jesús, o de la venida de Jesús, y el año 245, por el rey Antíoco II Teos. Teos es Dios, nada más el nombre ya me dice que el hombre era un poco arrogante, ¿no? Antíoco II Teos. Y nombrada en honor a su esposa Laudice. Está ubicada a unos 6 kilómetros de la actual ciudad turca Denizli, en la provincia del mismo nombre, cerca de la aldea de Esquihizar. Entonces, aquí vemos nosotros que la Odisea es una ciudad muy, pero muy antigua. Fue una ciudad también próspera comercialmente hablando, ubicada en la intersección de dos importantes rutas y famosa por sus textiles de lana y algodón. Así que era una ciudad industrial, pero también era una ciudad comercial, era una ciudad privilegiada. Era un centro clave en el comercio y el mundo bancario. Había muchos recursos económicos en la Odisea. Era una ciudad por la cual todo el mundo quería posiblemente conocer o vivir o tener influencia en ese lugar. Había trabajo, había reconocimiento, había distribución comercial, y había lugares bancarios donde había bastante movimiento y afluencia de dinero. Vendía una muy conocida pomada para los ojos, porque también se había desarrollado la medicina en la Odisea. Había lugares de estudio de la medicina, avances en la ciencia médica. Así que se había creado una pomada para el beneficio de los ojos. Podemos decir que la oftalmología estaba bastante desarrollada en la Odisea. Y también se vendían prendas de vestir de alta calidad hechas de excelente lana negra, esa lana que se producía, esa lana que ellos comercializaban, era de color negro, así que le permitía a las personas tener una vestimenta elegante, había elegancia en el vestir. Y esto le daba la oportunidad a las personas que vivían en la Odisea de sentirse orgullosas por todos los privilegios y todas las comodidades que ellos tenían y que podían ofrecerles a todo aquel que quisiera comercializar en la Odisea. También contaba con un acueducto que les proveía agua tibia, un agua agradable para bañarse. No así tanto para beberla, pero se creía que esas aguas también venían de unos yacimientos termales y eso permitía de que el agua pudiese llegar con cierta temperatura, que las personas pues les gustara bañarse con ese tipo de agua. Y con este breve conocimiento de lo que era la ciudad de la Odisea, nosotros tenemos ahora que empezar a ver cuál era la realidad que vivía la iglesia en esta ciudad próspera, en esta ciudad comercial, en esta ciudad bancaria que además se había desarrollado en la medicina. Vamos a volver otra vez a Apocalipsis,
en el versículo 14, y vamos a ver la descripción, como en las iglesias anteriores, de Cristo. Cristo se describe con varios nombres. El primer nombre con que Cristo se describe en el versículo 14 es el Amén. Y esto nos indica a nosotros que esta palabra, el Amén, nosotros la utilizamos comúnmente para cerrar nuestras oraciones, porque significa así sea. Pero esto también tiene que ver con la veracidad del mensaje que se pronuncia. O sea que nosotros estamos viendo una descripción de Cristo donde Él se muestra veraz, el amén, el que tiene la última palabra, el así sea, el dicho está. No hay otra palabra después del amén. Listo. Cristo es el amén. Cristo es el que cierra la oración. Cristo es el que tiene la última palabra. Cristo es el que le da veracidad al mensaje. Y es precisamente el siguiente nombre que describe en detalle estas expresiones del amén cuando Él se llama a sí mismo el testigo fiel, que da un testimonio. Esto también da a indicar que en el mundo, en la sociedad, en la condición donde la iglesia se está desarrollando, también puede haber testigos falsos. Porque Cristo bien pudiera haber dicho, yo soy el testigo, pero le pone el adjetivo fiel, de fidelidad, de que va a decir la verdad. También se llama el verdadero. Jesús dijo que para el tiempo del fin vendrían muchos engañadores diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando tú y yo leemos Mateo capítulo 24, el Señor le dice a sus discípulos que mirad que nadie os engañe. Pero Él se describe como el testigo fiel, el amén, el que tiene la última palabra, el que le da veracidad al mensaje, y su mensaje es verdadero, su mensaje es fiel en medio de una sociedad que vive solo de una apariencia, que vive de sus lujos, que vive de sus posesiones materiales, que vive de su seguridad económica. Eso era la Odisea. La Odisea vivía de la seguridad económica que tenía y de los privilegios que tenía por encima de las otras ciudades que ya hemos mencionado. Si bien Éfeso era un puerto que también tenía afluencia de gente, la capacidad económica de la Odisea era incuestionable. Era mucho mejor que las demás. Y el Señor se está describiendo a la iglesia como el testigo fiel, porque podía haber mucho engaño en la Odisea. Podía haber mucha falsedad y podía haber también mucha apariencia de algo que la gente se gloriaba, pero no era así. También el Señor Jesús se describe como el principio de la creación. Y qué interesante que Él se describa de esta manera, porque cuando nosotros empezamos el estudio de Apocalipsis, Jesús se describe como el primogénito de los muertos. Y habíamos hablado un poco de lo que significa primogénito, que no es solamente nacer primero, sino tener la preeminencia. Cristo no fue el primero que murió. Y hay un capítulo en Colosenses que habla que Jesucristo es el primogénito de la creación. Y algunos se basan en eso para decir que Jesús es el primer ser creado. Pero no es así. Cuando habla de primogenitura, está hablando de preeminencia. Y aquí el Señor Jesús no utiliza la palabra primogénito, sino principio. Es decir, que la creación tuvo su origen en Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, fue el origen de la creación. El que creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. El que hizo el hombre a su imagen y semejanza, el que todo lo hizo bueno en gran manera, el que le estableció una norma alimenticia a sus criaturas. Es interesante que en esta última iglesia el Señor hable de la creación y nuestra mente vaya al Edén, donde todo era bueno en gran manera, donde el sábado había sido santificado, había sido bendecido, había sido apartado. Todas estas descripciones de Jesús son relevantes para nosotros en el tiempo del fin. Además, podemos nosotros ver allí en el Edén el sistema alimenticio que el Señor había establecido para su pueblo.
para sus hijos, para sus criaturas. El Señor es el principio de la creación. Porque el Señor va a restaurar ese Edén perdido, ese Edén que nosotros perdimos por desconfianza, por desobediencia, por querer tomar el puesto que no les correspondía a la humanidad, por desobedecer la palabra del Señor, por desconfiar del Señor. El Señor quiere volvernos a ese Edén perdido y que era el plan original. Por eso el Señor es el amén, es el testigo fiel, es el verdadero, es el principio de la creación. El versículo 15 dice: yo conozco tus obras. Así como en las iglesias anteriores, el Señor describe lo que conoce de su iglesia. No eres frío. La frialdad está describiendo que la iglesia no vive en pecado. La iglesia no vive en pecado. La iglesia no se deleita en el pecado. La iglesia no está en apostasía. Porque la iglesia no está fría. No está fría, no está viviendo en pecado. No es como en Pérgamo, que estaba donde está el trono de Satanás. No era como Tiatira, que tolera a Jezabel. La Odisea no está practicando el pecado. La iglesia no está en apostasía. Eso es lo que yo entiendo cuando dicen: no eres frío. ¿Que no eres frío? No eres frío. Pero tampoco eres caliente. Y aquí hay un problema. Es decir, la iglesia no está viviendo abiertamente pecado. Pero la iglesia tampoco está llena del Espíritu Santo. Aquí está pasando un problema. Esta iglesia tiene un problema porque el Señor no la está reprendiendo por las herejías, no la está reprendiendo por apostasía, no la está reprendiendo por pecado abierto. Le está diciendo que, mira, estás en una condición que ni tú mismo te das cuenta de la condición que estás. No eres frío ni eres caliente. No estás en pecado abierto, pero tampoco estás llena del fuego del Espíritu Santo. Eres una iglesia tibia como las aguas termales de la misma Laodicea. Que la gente es grato, se baña con el agua, calientica. Pero vaya usted a tomarse el agua tibia. El Señor dice: ojalá, versículo 16. Dice: por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Eso no es una iglesia ni blanca ni negra, es gris. Una iglesia gris. Una iglesia tibia. Es decir, una iglesia formalista. Una iglesia que se ha dedicado simplemente a las formas. Por cuanto tú dices, y aquí viene el problema, versículo 17, por cuanto tú dices: yo soy rico. Claro, la Odisea como ciudad era una iglesia rica. Había bastantes recursos económicos. Y esto le creaba una estabilidad como también nos las puede crear a nosotros, una estabilidad. Si tú tienes un buen trabajo, tienes un buen sueldo, tú tienes una estabilidad y te sientes seguro. Si tienes techo propio, tienes seguridad. Si estás pagando arriendo y tu trabajo es inestable, empiezas a tener cierto tipo de temor. Pero es la situación de la Odisea le permitía a la hermandad tener estabilidad. Posiblemente estas personas tenían casa propia, posiblemente estas personas tenían buenos trabajos, posiblemente estas personas sus negocios eran florecientes. Y el Señor le dice que la iglesia se consideraba como una iglesia rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor ahora va a proyectar esta situación real a una situación espiritual. Y el Señor le dice: no sabes que eres un desventurado. No sabes que eres miserable. No sabes que eres pobre. En Esmirna eran literalmente pobres, pero el Señor los llama ricos a pesar de la pobreza económica que había en Esmirna. Pero en la Odisea hay riqueza material y el Señor describe a su propia iglesia en la Odisea, le dice miserable, pobre, desventurado. Es lo contrario a bienaventurado. Ciego y además desnudo. Desnudo en una ciudad donde se fabricaba ropa de lana. Ciego en una ciudad donde había crecimiento y avance en la ciencia médica del cuidado de los ojos. Entonces es irónico
que literalmente la iglesia está viviendo en un lugar privilegiado y espiritualmente sea una iglesia deplorable. ¿Qué pasaba en la Odisea? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué el Señor las llama de esta manera? Versículo 18. Yo te aconsejo que de mí, de Cristo, está hablando Cristo, de mí compres oro refinado en fuego, oro refinado. Recordemos que era una ciudad rica. Y el Señor dice, compra oro refinado en fuego. ¿Pero qué es oro refinado en fuego, hermanos? Para que el oro pueda ser refinado, tiene que pasar por algo llamado el crisol. Para purificar el oro, sacarle la escoria. Tiene que ser acrisolado. Tiene que pasar por una experiencia de crisis. Para que el oro pueda ser puro, tiene que pasar por ese fuego. Y si la iglesia quiere purificarse, tiene que pasar por circunstancias adversas. Por eso es que en Esmirna el Señor no tenía contra esa iglesia ningún tipo de reprensión, porque ellos ya estaban siendo refinados en fuego con las persecuciones. Pero la iglesia del tiempo del fin es una iglesia que ha tenido privilegios en la historia. Conocemos la historia de la iglesia pasada. Tenemos ante nosotros la ventaja que no tenían otros periodos históricos. Si nosotros retrocedemos en el tiempo, nos daremos cuenta que para tener la escritura en la mano, había que transcribirla o había que comprarla en altos costos, muchas veces en otro idioma. Las personas compraban porciones de la escritura nada más porque no podían comprarlas todas. Y nosotros en la actualidad tenemos hasta varias versiones de Biblia en nuestra casa. Y si no tenemos en nuestra casa varias versiones, nos hacemos de la tecnología para nosotros tener esa información. Pregúntese usted si no tenemos privilegios más grandes que los cristianos de otras épocas anteriores. Pero a pesar de que tenemos esos privilegios, no hemos pasado todavía por el fuego del crisol. Todavía no hemos sido acrisolados. Todavía no hemos sido atribulados, todavía no hemos pasado por momentos difíciles. Consideramos que hemos vivido momentos difíciles, pero no es así. Y yo les repito algo que les dije en una temática anterior, que no tiene que ver con Apocalipsis, aunque le mencioné algunos versos apocalípticos. Aquí en Colombia, donde yo estoy en este momento, yo no sé cómo hace 40, 50 años atrás, que muchas personas eran movidas a migrar a otros países. Yo simplemente he escuchado de la historia de Colombia que hubo una época que se llamaba la época de la violencia. Yo no puedo hablar de ella porque yo no la viví. Yo no puedo hablar de algo que yo no he experimentado. Yo simplemente escucho lo que algunos dicen. Pero el día de hoy, yo puedo decir que Colombia, con todo y todo lo que esté pasando, está bien. Y dice, ay hermano, ¿tú cómo vas a decir que está bien? Está bien porque yo vengo de un lugar peor. Yo sé lo que es vivir en un lugar peor. Yo sé lo que es vivir en una sociedad dañada. Entonces no me vengan a decir a mí que esto está mal. Esto está de maravilla porque yo vengo de un lugar peor. Por eso repito, yo no sé qué pasó hace 40, 50 años atrás, pero yo no lo viví. Estoy hablando de la hora. Nosotros no sabemos ahora lo que es pasar por el fuego del crisol. Y en la vida espiritual tenemos ventajas sobre muchas personas de la historia pasada. Y el Señor le dice a la iglesia, compra, paga, tienes que pagar, tienes que hacer un sacrificio. Nosotros siempre decimos que la salvación es gratis, gratuita, sí, gratuita para nosotros, pero alguien tuvo que pagarla. ¿Quién la pagó? Cristo, porque en esta vida no hay nada gratis. Y el Señor dice, compra de mí, haz un sacrificio, compra oro, y este oro se compra entregándole nuestro corazón al Señor. Diciéndole, Señor, purifícame. ¿Con qué fuego? Con tu Espíritu Santo. Para que pueda estar caliente. Para que ya no esté tibio. Para que pueda estar caliente. Y el Señor le dice, para que seas rico de verdad. Y además vestiduras blancas. En la Odisea, las vestiduras que se vendían con más afluencia eran los textiles oscuros. Pero el Señor habla de vestiduras blancas. Está hablando de manto de justicia. Esto es un mensaje espiritual para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Pregunto, ¿en qué momento Adán y Eva sintieron que estaban desnudos?
si ellos estaban desnudos según el relato bíblico? Ellos no tenían una vestimenta física, ellos tenían un manto de vestimenta espiritual. Cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, cuando desconfiaron del Señor, cuando le fallaron, cuando se equivocaron, cuando se desobedecieron. Y el Señor dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, pide vestiduras blancas. Vestiduras blancas que solamente Cristo puede proveer. Esto está hablando de la justicia de Cristo, porque nuestra justicia no sirve de nada. Y además le dice, mira, unge tus ojos con colirio para que veas. No estás viendo. Espiritualmente no estás viendo lo que está pasando. Estás simplemente observando lo que está sucediendo a tu alrededor. Pero espiritualmente eres un ciego, eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, eres un desnudo. Hermanos, para la iglesia de la Odisea lo que hay es pura reprensión, pura reprensión. ¿Por qué el Señor reprende tanto a la hermandad de la Odisea? ¿Y por qué la Odisea representa a la iglesia del tiempo del fin? Porque nosotros tenemos más luz que los otros periodos históricos. Nosotros tenemos más argumentos a la luz de la Escritura, porque el Señor ha permitido los avances tanto de la ciencia como del conocimiento de la palabra, para que el día de hoy la ignorancia no sea una excusa, sino una decisión. Si yo retrocedo 500 años atrás, al periodo de la Iglesia de la Reforma, o del periodo de la Reforma Protestante, ¿quiénes eran los únicos que tenían acceso a los escritos? Los sacerdotes. La gente del pueblo, de la calle, tenía que creer lo que decían los sacerdotes. Usted no, usted hoy lo puede leer tranquilamente. Entonces, ¿quién tiene más ventaja? ¿Los del periodo de Sardis o los del periodo de la Odisea? La Odisea tiene más ventajas, tiene más privilegios. Y tristemente somos los más tibios, porque sabemos que tenemos el conocimiento, pero muchas veces descuidamos el conocimiento, o ese conocimiento no lo llevamos a la práctica y no le decimos al Espíritu Santo que nos ayude. Versículo 19, el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Nos ama el Señor Jesús? Claro que sí. ¿Ama el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea, a los hermanos que están en la Odisea? Por supuesto que los ama. ¿Ama el Señor Jesús a la iglesia del tiempo del fin? Por supuesto, porque será la última generación que tendrá la oportunidad, incluso algunos, de ver a Cristo venir en gloria sin tener necesidad de pasar por la muerte. Por eso el Señor le dice, mira, sé celoso y cambia de mentalidad, arrepiéntete. Sé celoso. Es decir, no pierdas lo que tienes. Pero está hablando de la parte espiritual, no material, no, olvidémonos de lo material, ¿sí? Que no sirve de nada. Dice, sé celoso, arrepiéntete, date cuenta las ventajas que tienes por encima de los otros periodos históricos. Y aquí viene el famoso versículo 20. Bueno, el versículo 19 habla de castigo, ¿verdad? Habla de castigo, habla de juicio, reprender. Por eso es que el Señor es tan duro con la Odisea, porque la Odisea no es ignorante. La Odisea lo que es descuidada. Versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Este famoso versículo 20 muchas veces se utiliza en las campañas evangelísticas para hacer el llamado a las personas que no son miembros de la iglesia, que están conociendo la iglesia, a que tomen una decisión por el Señor. Y no está mal, pero en realidad no es la esencia correcta del mensaje. Cuando el Señor le dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿a quién se lo está diciendo? ¿Se lo está diciendo al Imperio Romano? ¿Se lo está diciendo a los habitantes paganos de la Odisea? No, se lo está diciendo a la iglesia que se jacta de ser rica, de tener vestiduras, de tener los ojos limpios, y a la cual el Señor llama miserable, pobre, ciega y desnuda, porque no se está dando cuenta de la realidad que está pasando. Le dice, mira, yo estoy aquí llamando a la puerta. Estoy llamando para ver si están escuchando, para ver si por fin pueden ver,
para poder ver si por fin aceptan las vestiduras blancas, para en vez de poner su riqueza en las cosas materiales, como el joven rico que se apartó del Señor porque tenía muchas posesiones y el Señor dijo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, o sea, una puerta estrecha, que un rico en el reino de los cielos. Porque es que tenemos que reconocer, mis queridos hermanos, que somos materialistas. Nos gustan las cosas materiales. Y el Señor está llamando, tocando a la puerta. ¿A la puerta de qué? Siempre utilizamos la puerta del corazón, a la puerta del discernimiento. Recordemos que en Filadelfia el Señor dice, he aquí yo he puesto una puerta abierta, la cual ninguno puede cerrar. Pero esta puerta está hablando de nuestro discernimiento, de nuestra mente, que utilicemos la mente y nos demos cuenta que en esta mente, aquí en el asiento de la conciencia, es donde trabaja el Espíritu Santo. Y si alguno oye la voz y abre la puerta, permite que el Espíritu Santo entre en su vida para que deje de ser tibio y empiece ya a calentarse, el Señor dice, mira, yo voy a entrar a esa persona. Tú un llamado individual, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta expresión de la cena tiene algunas cosas interesantes que ya vamos a mencionar, pero antes de mencionar lo que dice este punto de la cena, yo quiero recordar una pequeña historia que está descrita en Mateo capítulo 25. Ya que el periodo laodicense comenzó en 1844 y hasta el día de hoy está vigente, hasta que Cristo venga, no se acaba este periodo laodicense, este periodo de tibieza espiritual, de conformismo espiritual, de orgullo en el sentido de decir, somos ricos porque tenemos la verdad presente, porque tenemos la Biblia, porque tenemos la oportunidad de conocer las verdades. Este periodo me hace recordar también a 10 mujeres descritas en Mateo 25. 10 mujeres jóvenes que fueron invitadas a una fiesta de bodas. Y en esta fiesta de bodas ellas se pusieron su vestido para las bodas. Hicieron preparativos para que no les faltara nada. No sabemos por qué el novio se retrasó para llegar a la recepción de la boda. Y estas mujeres tenían que hacer de sus lámparas. Algunas hicieron más provisión de combustible, en este caso el aceite, para que sus lámparas brillaran. Otras no le prestaron atención porque posiblemente estaban arregladas desde temprano o le estaban poniendo más atención a otras cosas. Tardándose el novio, a la medianoche, todas ellas cabecearon, se quedaron dormidas y cuando se escuchó el clamor, he aquí viene el novio, salir a recibirles, todas se levantaron y aderezaron sus lámparas. Pero las que no tenían suficiente aceite, sus lámparas se extinguían, sus lámparas se apagaban. Les pidieron a las que tenían aceite, danos de vuestro aceite, no sean egoístas. No es que no somos egoístas, es que si sacamos del aceite de nuestras lámparas, corremos el riesgo que se nos derrame, corremos el riesgo de todas estar apagadas. Vayan y busquen, ¿dónde? A medianoche, todo cerrado, aceite para sus lámparas. No consiguieron aceite. El novio no las dejó entrar. Posiblemente la oscuridad era tanta que las lámparas sin aceite no alumbraban y ellas no se podían distinguir. Y el novio les dice, no las conozco, no puedo dejarlas entrar. Esta historia, el clamor de la medianoche, hace recordar un acontecimiento histórico real. Guillermo Miller había enseñado durante varios años la inminencia de la venida de Cristo con la purificación del santuario. Se creía que el santuario era la tierra, así que la purificación de la tierra solo podía ocurrir con la venida de Cristo. Guillermo Miller predicó este mensaje con un poco de temor, pero con la seguridad de que el Señor dirigía sus pasos. Con mucha oración, muchas personas creyeron el mensaje del advenimiento del Señor entre las fechas de 1843 y 1844. Como esto vamos a ahondar más adelante cuando lleguemos a otros capítulos, yo les puedo decir que fue una experiencia maravillosa desear que Cristo viniera para esa fecha. Pero el Señor Jesús no vino, y lo que fue dulce a la boca se convirtió amargo al vientre de aquellos que anhelaban ver al Señor Jesús en la gloria.
Algunos se apartaron de la fe diciendo que en realidad no creían este mensaje y se apartaron. Pero hubo otros que perseveraron. Quedó un grupo muy reducido, muy pequeño de creyentes. Entre ese grupo reducido de creyentes había un hombre llamado Iran Exxon, que había descuidado su trabajo, había dejado todo su trabajo por predicar la segunda venida del Señor. Caminando al día siguiente por el maizal de su casa, que había descuidado, quizás por temor de sus amigos para no ser visto y burlado, decidió andar por el maizal y mientras andaba por el maizal sintió la impresión del Espíritu Santo, que le decía que había un santuario en el cielo y que la purificación del santuario no era la tierra, sino el santuario que estaba en el cielo, porque Moisés, quien construyó un santuario en la tierra, fue hecho conforme al modelo que el Señor le había mostrado. Leyendo Hebreos capítulo 8, descubrió que Cristo es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Por lo tanto, él siguió proclamando este mensaje con estudio, con oración. Iran Exxon y otros amigos estudiaron la Escritura y empezaron a enseñar este mensaje para consolar a la hermandad. Pero algunos no le creyeron. Algunos prefirieron sencillamente mantener una religión formalista o simplemente buscarle otra orientación a los mensajes proféticos. La iglesia entonces comenzó a recibir luz. Esta iglesia remanente, este grupo de personas que se mantuvo fiel al mensaje que Dios había revelado años anteriores, se mantuvieron fiel. Y en ese mismo año, en diciembre, una joven recibió una impresión del Espíritu Santo, una visión. Estaban en reunión de oración, estaban orando. Y el Señor le mostró a esta joven llamada Elena Harmon una visión donde veía un camino angosto, un camino, una carretera. Y adelante de ese camino estaba Cristo enseñándoles a todos por dónde debían ir. Y mientras las personas tuvieran su mirada en Jesús, las personas no caerían hacia el abismo. Y detrás de este camino había otra luz que les podía anunciar a ellos el camino hacia Cristo. Esa pequeña luz se describió como el clamor de la medianoche. Pero a mitad de camino algunos se desanimaban y caían. Algunos miraban hacia atrás y querían volver otra vez a su vida anterior. Mis queridos hermanos, la iglesia ha recibido muchos privilegios de parte del Señor. El Señor le ha enseñado mucha luz a su iglesia y eso nos ha permitido a nosotros tener una seguridad de la manera como Dios ha dirigido las cosas en la historia pasada. Pero esa seguridad puede crear en nosotros una tibieza espiritual, porque nos podemos considerar estar en la iglesia que el Señor ha designado con su dedo profético. Y esa seguridad puede crearnos a nosotros una tibieza de decir, por estar yo en el pueblo del Señor y conocer esta verdad, ya me voy a salvar. Conozco la teoría, pero como hemos descubierto a través de estudios de las lecciones que hemos estado estudiando este trimestre, Dios quiere tener una íntima relación con sus hijos. No podemos quedarnos simplemente con la historia. No podemos quedarnos simplemente con las experiencias pasadas. Hoy es cuando tenemos que tener una experiencia viva con el Señor. La manera como Dios ha dirigido a su pueblo en el pasado es una manifestación de decir que Dios también obra en su iglesia en el presente. ¿Qué dice el Señor Jesús? Yo estoy a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso me hace recordar que en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo del 7 al 10, hablando de eventos finales, hablando incluso después de la venida del Señor Jesús, el Señor dice, mira, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Y yo quiero preguntarte en este preciso momento, mi querido hermano, ¿en qué tiempo estamos nosotros viviendo? ¿En qué tiempo? Tú puedes decir, periodo laodicense. Sí, un periodo ciego, desventurado, pobre, miserable. ¿Ese es el tiempo que estamos viviendo? Sí, si descuidamos la luz que el Señor nos ha revelado.
si descuidamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, estamos viviendo este periodo laodicense y nos dejamos llevar por las circunstancias que están a nuestro alrededor. Pero por lo que yo puedo entender y por lo que la Biblia me dice, en este preciso momento, desde 1844, aunque estamos viviendo un periodo laodicense, también se está llevando a cabo en el cielo las bodas del Cordero. Las bodas. Estamos en este preciso momento en las bodas. Y tener toda la historia y tener la escritura y tener todo el conocimiento sin darnos cuenta lo que hoy en el cielo se está llevando a cabo es ser ciego. Ser ciego es no darse cuenta que en este preciso momento se están llevando las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Cuando habla de la esposa no está hablando de la iglesia. Está hablando de la nueva Jerusalén, es decir, que el Señor ya tiene todo preparado para recibirnos a nosotros en la patria celestial. Somos nosotros los que no estamos preparados. Y a ella se le ha concedido, a la esposa del Cordero, se le ha concedido que se vista de lino fino. Es decir, la ciudad de Dios está repleta de santidad, lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, que el Señor está embelleciendo su santa ciudad en esta boda simbólica, una boda simbólica, hay un simbolismo allí. Así como Cristo es un cordero simbólico, las bodas es una celebración que el Señor está haciendo. Nosotros creemos y consideramos y estamos seguros que la fecha de 1844 de la purificación del santuario era clara. Y la visión que recibe Iran Exon es la demostración que el Señor no deja a su pueblo sin luz. El Señor le dijo claramente con esa visión que Cristo estaba comenzando un nuevo periodo en el santuario celestial, un periodo sumo sacerdotal, un ministerio sumo sacerdotal. Y por eso Juan ve la boda del Cordero, ve a la santa ciudad, la esposa del Cordero preparada, y habla de las acciones justas de los santos. Es decir, que la ciudad está preparada para recibir a los santos, a nosotros, al pueblo de Dios que en este periodo laodicense pudo comprar oro refinado en fuego, pudo comprar vestiduras blancas, pudo comprar el colirio para los ojos. ¿Y a quién se lo compró? A Cristo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Versículo 9, el ángel dijo, escribe, bienaventurado. Ya no es desventurada, sino bienaventurados los que son llamados. ¿A qué evento? ¿A la boda del Cordero? No, las vírgenes no fueron a la boda, las vírgenes fueron a la cena de bodas, porque el novio venía de las bodas. Tardándose el esposo, todas se durmieron. Entonces aquí dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de boda del Cordero. Tú y yo estamos siendo llamados a la cena de boda del Cordero. Ya las bodas se están realizando en este momento. ¿Desde cuándo? Desde 1844. Y mire las palabras que utiliza Juan. Y me dijo, estas palabras son, ¿qué cosa? Verdaderas de Dios. ¿Cómo se describe Cristo en la iglesia de la Odisea? Como el fiel y el verdadero, el testigo fiel. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, porque el que le está mostrando esta visión es un ángel de lo que Cristo está haciendo en el cielo. Y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesús, el testigo fiel. Por eso es que en la iglesia de la Odisea él se llama el testigo fiel. Por eso aquí habla del testimonio de Jesús. Y el ángel le dice a Juan, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Tener el espíritu de profecía quiere decir que el Espíritu Santo está obrando en su pueblo. Y cuando el Espíritu Santo le mostró la visión a Iran Exon, es el mismo Espíritu Santo que obró en la mente de este hombre llamado Guillermo Miller. Guillermo Miller fue lleno del Espíritu Santo y Dios le mostró una verdad. Y a Iran Exon le mostró la ampliación de la verdad. Dios tenía el control de todas las cosas. Fue el mismo Espíritu Santo que le mostró esta visión a Elena Harmon. Podemos decir nosotros incluso en este periodo laodicense
que nosotros tenemos para la gloria de Dios, que su iglesia fiel tiene el espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? El testimonio de Jesús, el testigo fiel. Un testigo fiel que le está diciendo a la iglesia: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿para qué? ¿Para qué vamos a abrir la puerta? Para que ya no seamos unos miserables, desventurados, pobres, ciegos, desnudos. No podemos ser eso. No podemos ser eso, pero lamentablemente pareciera que es así. El Señor no se equivoca. Ay, hermano, qué mensaje tan duro, ¿verdad? No hay palabras bonitas para la iglesia de la Odisea. No las hay. Y lo más triste, lo que leí en unos comentarios de la iglesia de la Odisea, es que no hay remanente en la iglesia de la Odisea. Por lo menos no se describe en el relato. La esperanza que tenemos nosotros en este periodo de la Odisea radica aquí en Apocalipsis 19. Que los santos, los justos, se han vestido también de lino blanco. Por eso son bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas. Pero esto no termina aquí. Resulta que el Señor Jesús dijo otra parábola. Mateo 22 del 1 al 14. No lo voy a leer todo, voy a leer simplemente los primeros 3-4 versículos. Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey. Supongo yo que el rey es el Padre, Dios Padre, ¿no? Porque él está comparando el reino de los cielos con una parábola. Que hizo un banquete para las bodas de su hijo, las bodas de su hijo, Cristo. Y envió a sus siervos, supongo yo que los ángeles o los profetas, a invitar, o los apóstoles, o nosotros mismos, si somos instrumentos del Señor, pero ahí que dice sus siervos, a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. ¿Quién rechaza una invitación a una boda? Número 1, aquel que no se la lleve bien con los novios, o aquel que no tenga regalo para dar. Pero es que antiguamente no se exigía que llevaran regalos como ahora. Porque en las bodas sufragaban los gastos los padres del novio y los padres de la novia se encargaban de todo. Los invitados iban a celebrar con la familia. Así que buscar una excusa para ir a la boda era tonto. Era una manera de decir: mira, no me interesa la fiesta que está realizando. Y los invitados no quisieron ir y cada uno buscó una excusa. Así como el día de hoy, con tanta luz espiritual, la gente busca excusa para ser fiel a Dios. Cualquier cosa. Aquí pudiéramos pasar toda la noche dando excusas de por qué algunos rechazan al Señor. Y cuando usted sigue leyendo la parábola, se dará cuenta que dentro de la historia, porque el Señor manda invitar después a otras personas que originalmente no habían sido invitados, porque los invitados originales rechazaron la invitación a la boda. Entonces Él mandó a buscar a personas de la calle, otros que quisieran escuchar el mensaje de invitación e ir a la boda. Y fue mucha gente a la boda. Y el Señor vio en la boda a alguien que no tenía vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿qué haces aquí sin vestido de boda? La historia dice que el hombre se quedó callado y fue expulsado de la boda, o de la celebración, de la cena de boda. ¿Por qué el padre expulsa al invitado que no tenía vestido de boda? Porque la tradición era que si la persona no tenía el vestido, los padres de los novios le proveían el vestido para que no desentonara dentro de la celebración. Porque la ceremonia de boda o la cena de boda no duraba un día, duraba varios días, hasta semanas. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue invitado a una boda que se les acabó el vino? ¿Cómo se les acabó? Porque ya tenían varios días en celebración. O sea que no eran bodas o celebraciones de bodas o cenas de un solo día. Y este hombre, en su orgullo, no quiso ponerse el vestido que la misma familia le proveía. Es decir, que yo no puedo ir al cielo, hermano, con el carácter que a mí me plazca. Yo tengo que tener una transformación de mi carácter. Yo tengo que tener que el Espíritu Santo obre en mi vida para que yo pueda participar de esa celebración. Versículo 21 de Apocalipsis 3 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono. Y aquí está hablando de autoridad, de poder.
Así como yo he vencido, si Jesús venció, tú y yo también podemos vencer. Si Jesús logró la victoria sobre el pecado, tú y yo también podemos lograrla, por más débiles que seamos. Y él dice, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículos 55-56, encontramos el testimonio de un hombre llamado Esteban. Ya lo hemos mencionado, pero vale la pena decir que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado ¿dónde? A la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre los cielos abiertos. Veo los cielos abiertos. ¿Cómo eran los ojos de Esteban? Llenos del Espíritu Santo. Esteban vio lo que otros no podían ver. Tú y yo en este periodo laodicense tenemos que ver lo que muchos no pueden ver. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra. Pero solo lo vio Esteban, porque Esteban tenía el Espíritu Santo. Más nadie lo vio. El testimonio de Pablo en la carta a los Hebreos es el siguiente. Ahora bien, lo mismo que se le presentó a Iran Exxon. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto, que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Sumo sacerdote, es decir, que Cristo en 1844 no es que iba a venir a la tierra, era que iba a entrar a un ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial. Por eso es que dice, tenemos sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué dice el mismo Pablo, pero 4 capítulos antes? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué le está diciendo Dios a su pueblo en este periodo laodicense? ¿Qué le está diciendo el amén, el testigo fiel y verdadero y el origen de la creación? Que tú y yo tenemos que acercarnos a Dios que está sentado en el trono, y Él está sentado con su Padre en el trono, a la diestra de la majestad. Él es el que nos sustenta, Él es el que quiere renovar todas las cosas, es el que nos muestra la verdad. Él quiere que pongamos su mirada en su obra, en su ministerio, en su obra de redención, en su obra de salvación por todos nosotros. Que no confiemos simplemente en lo que ya sabemos de la historia. Porque esto, hermanos, aunque tiene lecciones para nosotros, alguien me decía en el tema anterior, me hacía una pregunta, ¿se repetirán las iglesias en el periodo laodicense? Y yo les voy a responder, depende. Depende de tu experiencia íntima con el Señor. Porque si tú tienes una experiencia desarrollada con Cristo cada día, tú no te vas a poder quedar callado lo que has estudiado y lo que el Señor te va revelando a la luz de su palabra. No te vas a quedar callado. Si te quedas callado, eres como la gente que estaba en Tiatira, calladita allí, para que no hubiese ningún tipo de problema. Y si tú proclamas el mensaje, lo más seguro es que se va a despertar persecución, como en la iglesia de Esmirna. ¿Persecución por qué? ¿Por ser cristiano? No, por los mandamientos del Señor. Y si tú tienes una buena doctrina, pero no tienes amor, entonces estás viviendo el periodo de la iglesia de Éfeso. Es decir, que nosotros podemos tener la experiencia de cada una de estas iglesias, pero es innegable que en este momento estamos viviendo el periodo laodicense, porque tenemos ventajas históricas, incluso espirituales, por conocimiento profético, muy por encima de los demás periodos, aunque el Señor nunca dejó sin luz a su pueblo. Muchos de los pioneros de nuestra iglesia que murieron esperando la venida de Cristo, muchos de los reformadores que proclamaban la justicia por fe, no tenían verdades que tú y yo tenemos, o por lo menos no la conocían tanto como tú y yo la conocemos. Hoy nosotros conocemos el ministerio de Cristo y del santuario celestial. Hoy nosotros sabemos que el sábado es el día del Señor. Hoy sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no tenemos que estar contaminándolos con cosas inadecuadas. Hoy sabemos que el Señor vendrá por segunda vez en gloria y majestad y que los muertos en Cristo resucitarán primero. No es que los muertos cuando mueren se van directo al cielo. Y no es que las personas cuando mueren se van al infierno o a un purgatorio. Todo eso lo sabemos. Nosotros como iglesia, quizás las personas que no tienen una relación de fe no lo conocen. ¿Y por qué no lo conocen? ¿Por qué?
Porque nosotros que tenemos la verdad presente nos estamos quedando callados. ¿Cuál es nuestro más grande anhelo, mis queridos hermanos? Nuestro más grande anhelo es que Cristo venga. ¿Y cómo nos va a conseguir? ¿Con riquezas materiales o con riquezas espirituales? ¿Con vestiduras físicas o con vestiduras espirituales? ¿Nos va a conseguir con nuestros ojos abiertos o con nuestros ojos oscurecidos? ¿Será que seremos fríos o seguiremos tibios? ¿O por fin nos calentaremos con el poder del Espíritu Santo? El Señor dice, el que venza se sentará conmigo en el trono. Y qué interesante es que la Odisea termina con el trono. Y cuando nosotros empecemos la segunda sección, que serán los 7 sellos, también vamos a comenzar con el trono, porque en el cielo hay una puerta abierta y tú y yo tenemos acceso a la presencia del Padre Celestial gracias a Cristo. ¿Cómo es llamada por muchos predicadores el mensaje a la iglesia de la Odisea? Un mensaje para una pobre iglesia rica. Rica materialmente hablando, pero pobre espiritualmente. ¿Cómo te sientes tú en esta oportunidad? ¿Te sientes rico espiritualmente? ¿Sientes que el Señor te ha dado muchos privilegios? ¿Qué estamos haciendo con estos privilegios? Mis queridos hermanos, hay muchas cosas más que tendríamos que decir, pero la vamos a completar en los siguientes temas que estudiaremos en las próximas oportunidades. Por los momentos te puedo decir que este periodo que estamos viviendo es un periodo peligroso, pero aún así nuestros ojos pueden estar bien abiertos, nuestras vestiduras pueden estar blancas y la única manera que nuestros ojos estén abiertos es que nos juntemos con el colirio, el Espíritu Santo, y que nuestras vestiduras se emblanquezcan con la sangre de Cristo Jesús. Solamente Él nos dará la fortaleza. Que el Señor les bendiga y que nos ayude, y recordemos que Él está a la puerta llamando. ¿Le abrirás tú hoy más la puerta de esa intimidad? La cena es un privilegio que el Señor nos está otorgando porque hoy, en este preciso momento, se está celebrando la boda del Cordero. ¿Estás listo para entrar a la fiesta que Él tiene preparado para con nosotros? Que el Señor te bendiga en este día. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro estudio de las 7 iglesias. En la próxima oportunidad, el tema 15, entraremos a los 7 sellos, pero antes tendremos una visión del trono de Dios, el mismo trono con el que terminamos esta temática. Bendiciones para todos.